Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le agradezco a la doctora Rosa María Mirón Lince, académica de la UNAM, que platique con nosotros aquí en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lupita, muy bien, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí. Yo sé que este es uno de los temas que te apasionan, que es hablar de las mujeres, hablar de la paridad, hablar de las cosas que se han hecho, de los objetivos que sí se han conseguido. Y vamos a estar platicando precisamente de los retos de cara al nuevo proceso electoral. Y bueno, yo empezaría preguntándote, pues creo que son los mismos, ¿no? Pues sí, desafortunadamente, pero no creo que en la misma posición. Los retos son los mismos, pero yo sí siento que estamos 1 o 2 pasitos adelante. Pasitos, no mucho más, Sí. pero sí estamos adelante. La paridad ya existente en la Constitución, bueno, pues es un adelanto y en la ley. Finalmente tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados que se integró con un porcentaje inédito de mujeres, Sí. 42%, es una cantidad importante de mujeres, y esto se debió justamente a la aplicación de la ley. Es la culminación de un proceso que ha venido dándose desde hace muchos años, que ha venido a un ritmo lento, creo yo, desafortunadamente no tan rápido como quisiéramos. Y de ahí yo creo que la utilidad justamente de esto, de hablar, de poner el dedo en ese punto, en la llaga, en señalarlo, en estarlo apuntando, nos toca a nosotros, a las mujeres, desde luego, pero también ya hay mucha más conciencia entre los compañeros, los hombres, los jóvenes también, en el sentido de que, bueno, es necesario impulsar la participación de las mujeres. Ya no con cuotas, ya superamos la etapa de las cuotas, ¿no? Así se empezó. Pero es una historia larga. Bueno, empezamos a principios del siglo cuando las mujeres buscaban el derecho a votar. Lo que querían para empezar, las sufragistas, ¿no? Lo que querían era votar. Sí. Eso ya quedó superado y yo creo que vamos superando etapas. Después ya era ser votadas, y en ciertas condiciones. Después fueron las cuotas las que permitieron una ampliación de los espacios para las mujeres, y hoy ya las cuotas quedaron atrás. Ahora las candidaturas son paritarias, pero siempre hay un pero en el legislativo. Faltan muchos otros ámbitos en donde se necesita la presencia de mujeres. Oye, y también hay quienes critican, ¿no? Que 42%, pues sí, pero por el simple hecho de ser mujer. Yo creo que no, o sea, y el otro, que es 58%, ¿no? por el simple hecho de ser hombres. O sea, tampoco, no aplica. Si llegaron por ser mujeres, no, bueno, y los demás, los señores llegaron por ser hombres, pues no, llegaron porque tienen una trayectoria, porque tienen una carrera política, porque tienen interés, porque tienen con qué, elementos con qué. Y además, me parece que el abrir la puerta, bueno, pone a competir a unos con otros. Claramente sí había una discriminación, claramente las mujeres estuvieron relegadas durante muchos años al ámbito privado. El ámbito público era en territorio de los señores, de los caballeros, ¿no? Entonces, había que ir abriendo, sí se necesitaban acciones afirmativas, no solamente en México, en todo el mundo, para abrir esos espacios a la participación femenina. Y cada vez, bueno, hay que ir evolucionando y hay que ir tomando medidas que permitan justamente esto. Si somos la mitad de la población, bueno, pues ¿por qué no somos la mitad de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no somos la mitad de los gobiernos locales? Son mujeres, la mitad de los municipios. Pues que en 80 años, ¿no? Vamos a hacer más o menos mitad y mitad. Sí, espero que antes, ¿no? Porque entonces eran nuestras nietas las que les toque, ¿no? No, o más, yo esperaría que antes. Hay que acelerar el proceso. Yo creo que esta concientización de la población, de las niñas y también de los niños, o sea, de los jóvenes, abre la posibilidad de una transformación en la cultura. Me parece que es más que cuotas afirmativas o medidas concretas que sí, sin lugar a dudas, estimulan el impacto más allá del 42% de diputadas, que insisto, es un dato bien importante, pues es una forma de cambiar la interpretación de la vida y de la actividad de un sector de la población que somos más de la mitad, ¿no? Entonces, ahora lo que sigue es que las mujeres vayan a lugares donde sí pueden ganar y no las lleven a lugares donde piensan que no van a hacer absolutamente nada. Eso sería uno de los puntos que tenemos que continuar. Sí, yo creo que sí. Fíjate, en esta ruta de avance, como decía, primero las sufragistas, conseguir el voto, después ser votadas, después las cuotas. Y siempre ha habido en las reformas electorales, bueno, es un tema políticamente correcto, es difícil que alguien argumente y consiga el apoyo para ir en contra de estas medidas. Y esto ha sido una veta importante porque nos ha permitido avanzar en esta ruta. Yo creo que el hecho de ir abriendo puertas cada vez más sí facilita la incorporación. ¿Hacia dónde vamos?
vamos a una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos. Empezó por las de representación proporcional, las diputadas de representación proporcional. Ahora ya también en mayoría relativa tienen que ser las candidaturas paritarias. Pero antes de esto no hay que olvidar, hay una sentencia del tribunal que inclusive se dijo que se avanzó hacia la paridad a golpe de sentencia, ¿no? Sí. Porque es la sentencia 12624 de 2011 del Tribunal Electoral fue de verdad una acción importantísima. Un parteaguas, dice, un parteaguas, ¿no? Sí. Una acción realmente importante, un parteaguas efectivamente en esta ruta, porque se puso a los partidos las condiciones exactas, no podían violentar entonces era una proporción de 60-40, pero ni así lo querían cumplir, ¿no? Siempre, y yo creo que aquí es muy lamentable que los partidos políticos hayan estado buscando el atajo, hayan estado buscando darle la vuelta al cumplimiento sin violar la ley, nunca la violaron, pero no darle cumplimiento a esto. Y una de las estrategias era, bueno, hace años ponerlas en los últimos lugares en las listas pluris, pero ya más recientemente también mandarlas a lo que decías tú, a los distritos perdedores. Ahora la ley establece que no pueden ser en los distritos perdedores para cada partido que privilegien a un sexo, ¿no? O sea, que haya más de un sexo que de otro. El INE, al hacer el registro de las candidaturas, hizo un análisis de cuáles eran los distritos menos favorecidos para cada uno de los partidos, y ahí vio también que hubiera una proporción similar, equidad o igualdad, más bien paridad entre los dos sexos. Pero no está establecido en la ley cuáles son no pueden ir del mismo sexo a los distritos perdedores, o sea, no pueden mandar mujeres, en castellano sería, no pueden mandar mujeres, puras mujeres a los distritos perdedores. Bueno, eso no está establecido. Ahí habría que ir afinando, también habría que ir afinando. Y con eso es un paso importantísimo. Claro, bueno, no vamos a quedarnos tranquilas hasta que de verdad sea paritaria la participación de las mujeres en la política. Hoy lo que sucede es que, bueno, ya en el legislativo vamos bien, pero todavía hay muchas áreas en las que no. Yo me acuerdo que la primera entrevista que tuvimos tú y yo fue hace muchos años. Eras funcionaria del Instituto Electoral del Distrito Federal y la realidad era muy distinta a lo que tenemos ahora, ¿no? En realidad sí hemos tenido un avance muy importante y antes era impensable que el número tan numeroso de mujeres que están en la Cámara de Diputados pues se hubiera visto en ese entonces. Claro, sí. Sí, en los institutos electorales también, efectivamente, cuando nos conocimos, yo era consejera del IEDF en 2000, justamente, era la única consejera. Sí. Fuimos 7 consejeros, la generación fundadora del Instituto Electoral, y solamente yo fui mujer durante como 4 años, ¿no? O sea, y era uno de los pocos institutos que tenía presencia femenina. En el IFE de aquella época también, solamente una consejera estaba presente, los demás eran hombres. Sí se han ido ganando espacios. Hoy ya, por ejemplo, en la integración de los soples, en la autoridad electoral, ya hay mayor presencia de mujeres, sin lugar a dudas. Pero hay espacios donde no. Y aquí sí, bueno, una crítica, perdón, estoy en su casa, pero en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente hay una magistrada, ¿no? Hay varios magistrados que son muy apoyadores de la lucha de las mujeres, y eso es muy bueno. Sí, pues aquí se impulsó esta ley de las Juanitas, ¿no? Por ejemplo. Exacto, sí, justamente aquí, y eso es una ventaja. No es un trabajo que solamente hagamos las mujeres, afortunadamente también, insisto, aquí hay magistrados que han dado un apoyo importantísimo en esta lucha, ¿no? Ahora, en el caso de las gobernadoras, de las funcionarias, de las presidentas municipales, ¿qué falta por hacer? Porque estamos hablando de los retos de cada nuevo proceso electoral, pero tenemos la misma ley, es decir, no va a cambiar la ley de aquí al próximo proceso electoral. Tendremos que jugar con las mismas reglas y tendremos que participar, o tendrán que participar las mujeres interesadas, pues con las mismas bases, ¿no?, que participaron en la elección pasada. Sí, bueno, claro, el proceso ya empezó, ya no hay posibilidades de modificar, ya empezaron el proceso electoral, los procesos electorales en los 3 estados que tendrán elecciones el próximo año. Sin embargo, yo creo que hay un ambiente, y en ese sentido yo creo que podemos presionar en mayor medida.
vamos con las mismas condiciones, pero ahora se trata de que ganen más posiciones las mujeres. Solamente en las elecciones que hubo el año pasado, solamente Querétaro quedó un congreso local integrado por mayoría, una diputada más que los diputados, es mayoría de mujeres. En las demás no. Ahora son candidaturas en donde tiene que haber paridad, no en las posiciones, no son sitios reservados, no es la mitad del congreso para mujeres, que podría ser, esa sería sitios asignados para mujeres y para hombres o para otros sectores, para jóvenes, para indígenas. Eso existe en otros países, pero aquí se trata de, o sea, lo que está regulado son las candidaturas. Insisto, es un buen paso. Solamente tenemos una gobernadora. Sí. Y la presencia de mujeres en las presidencias municipales es poca. Es muy Entonces, poca. sí, es baja. Y en los gabinetes a nivel estatal es también baja. Y en el federal, bueno, pues también faltan mujeres. Entonces, yo creo que esta es la lucha que hay que seguir dando. La presencia de las diputadas me parece que es importante porque tienen visibilidad y de eso es importante para utilizarlo y para promover la presencia de mujeres. Pero yo sí creo que se puede sensibilizar. El hecho de que se haya dado este paso permite sensibilizar a las mujeres y, bueno, pues que voten más, que todos votemos, hombres y mujeres, que votemos más por candidatos, si convencen sus propuestas, independientemente de que sea mujer. Hombre, si hay más mujeres, desde luego que sería ideal. Claro. ¿Por qué las mujeres tienen que llegar a estos puestos? ¿Es una cuestión de justicia para las mujeres o es una cuestión de avance en la democracia? ¿De qué se trata? Eso es una cuestión de paridad. Pues somos somos la mitad de la población. Ninguna democracia puede pensarse excluyendo o discriminando a un sector de su población. No tiene lógica, no tiene por principio, no tiene una razón de ser. No podrías hablar de discriminar a cualquier sector minoritario, étnico, religioso, tampoco un sector de la población. Somos la mitad, o sea, finalmente tenemos el mismo derecho de los hombres y quienes han decidido hacer una carrera en la política, pues debiera tener el mismo derecho que los hombres. Sin embargo, esto no es así. Hay una serie de prejuicios hoy en día, o sea, en pleno siglo XXI, encontramos que las mujeres no enfrentan las mismas condiciones que los hombres. Se enfrentan a actos mucho más frecuentemente actos violentos. También, que ese es otro tema, ya en otras latitudes, en otros países donde ya se superaron la etapa de las cuotas y de la paridad, el tema hoy en día es la violencia política contra las mujeres, porque sí hay una violencia... que México desgraciadamente no está exento, ¿no? Lo hemos visto en las elecciones pasadas, por ejemplo. Exacto, no está exento, pero fíjate que hay un dato. En la FEPADE se presentaron 3 denuncias justamente por violencia política de las mujeres, 3 nada más, en 2012. Sí. Y en 2015 el dato sube a más de 30. Sí. Entonces, yo creo que este es un dato importante. Preocupante, ¿no? Preocupante, pero importante, porque yo creo que no quiere decir que se hayan presentado más casos de violencia en mi lectura es que en este año sí se denunciaron estos casos. En 2012 no había conciencia. No se está dejando pasar entonces. Exacto. Yo creo que esto es muy importante. Ahora, supimos de muchos casos en donde candidatas fueron agredidas físicamente, sexualmente, algunas de ellas fueron violentadas y otras fueron asesinadas, o sea, también, ¿no? Tenemos el dato de 20 muertos en el pasado proceso electoral, ¿no? Entre hombres y mujeres. Sí. Por supuesto. Sí. Desgraciadamente. Y bueno, el caso de Oaxaca, por ejemplo, de la funcionaria, ¿no? Del Instituto Electoral que estaba ahí en un restaurante porque no podía sesionar en el instituto y bueno, pues ahí llegan y la agreden, ¿no? Sí, es verdaderamente lamentable. Y sí el hecho de que sea mujer es un factor que influye. O sea, no podemos ignorarlo. Por eso creo yo que sí es muy importante hacer visibles todos estos hechos y, bueno, es en paralelo, ¿no? Sí, ir consiguiendo a través de acciones afirmativas, a través de el ejercicio de la paridad es muy importante y también a través de la denuncia. Y yo creo que esta es una forma de concientización de la población. Estoy convencida que llegaremos a tener la misma participación que los hombres en el momento en el que hay una conciencia social de que, bueno, no hay por qué no. O sea, es increíble que veamos, ¿y por qué están ciertos espacios reservados para algunas personas, algunos grupos sociales? Ya no podemos pensar así la democracia. Ahora, yo creo que hay
evidencia de que hay muchas mujeres, bueno, pues con toda la capacidad, igual que los hombres. O sea. Tú formas parte de una asociación de mujeres que son consejeras, son funcionarias y algunas ex consejeras de institutos locales. Platícanos, por favor, un poco de sus experiencias, a lo que se han enfrentado a lo largo de pues, varios años en los que se ha constituido precisamente este trabajo. ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo ha evolucionado la política desde que tú la integras? ¿Y cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Sí, mira, es una asociación muy interesante. La fundamos en 2003. Éramos unas cuantas consejeras electorales de los estados en el país y buscamos, más que hacer una asociación de profesionistas o de funcionarias electorales, era hacer una asociación de mujeres, que además teníamos interés porque estábamos involucradas laboralmente en la actividad electoral. Todas éramos consejeras entonces, y además la pensamos justamente para consejeras y ex consejeras, que es por eso por lo que yo sigo siendo miembro de esta asociación, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, y la idea es una red de mujeres para buscar apoyo, compartir las experiencias, buscar apoyo y manifestarse. Otra vez, yo creo que haciendo visibles las luchas de las mujeres y los problemas a los que se enfrenta cada una, sobre todo cuando son agresiones por cuestiones de género, que además lo vemos con mucha frecuencia. Alguna declaración incómoda para determinado partido político en cualquier estado de la República y en automático viene la acusación de una agresión personal que tiene que ver con su comportamiento, con sus preferencias o con lo que sea de las consejeras. O sea, son muy vulnerables en esto. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue una red de apoyo de mujeres que sobrevive después, bueno, pues ya tiene 12 años de criada la asociación y está, bueno, ahora está presidida por 2 consejeras en funciones. Y estamos buscando hacer visible todas estas situaciones. Las condiciones son mejores ahora que hace 15 años, sin lugar a dudas, porque hay más mujeres participando y esto ya es algo, un avance, es ¿no? algo positivo. Ahora, lo que tenemos que garantizar es no solamente participar, sino participar en mejores condiciones, participar en las mismas condiciones que los hombres. Yo creo que aquí también la lucha se tiene que dar, insisto, sino frente o de cara a los partidos políticos. Yo siento que los partidos políticos, las propias dirigencias de los partidos son cuerpos muy cerrados, muy Bueno, hablábamos de enquilosados. las titulares, ¿no? De las mujeres que hay en las dirigencias de los partidos políticos y bueno, pues nos acordamos de algunas. Sí. ¿No? Sí, pero sí, es como una situación aislada. Exacto, sí. Tampoco ahí es tan fácil. Y mira, un cambio, si me dejas darte una opinión respecto al cambio de la actividad de las mujeres hoy día, esas políticas que conocimos, aguerridas políticas, tuvieron que dejar su vida personal para ponerse un disfraz de hombres, actuar en la política como hombres, con una lógica varonil que no tiene ningún sentido. O sea, la política no está determinada, no es el territorio de los hombres. Entonces, yo creo que lo que se ha logrado ahora también, a diferencia de esas políticas que participaron activamente, que fueron algunas de ellas gobernadoras, líderes del PRI, básicamente también del PRD, no tuvo dirigente mujer. Sí. Amalia García estuvo, Rosario Robles. Rosario Robles, sí. Beatriz Paredes. Sí, que les tocó abrir brecha en ese mundo y yo creo que era de verdad su actitud y su comportamiento era muy en el campo de lo masculino y ahí es donde se desenvolvían. Yo siento que ahora no debería de ser así. Creo que entre más mujeres haya involucradas en la política, tiene que ser una actividad, hombre, no hacemos política como no hacemos otras actividades de la misma manera que los hombres. Tenemos una forma distinta porque somos diferentes personas, pero esta es igualmente válida. Entonces yo creo que esto también hay que reivindicarlo, una política desde la perspectiva femenina. Y no quiere decir que eso nos lleve a hacer a adoptar como hijos a todo mundo y a creer que la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados es nuestra casa. Pero sí tener tu realidad, ¿no? Eres una mujer que a lo mejor tiene responsabilidades en su casa, hijos, casada, en fin. Claro, en una lógica además que yo creo que también a los hombres les debe de beneficiar, porque los políticos de pronto se aíslan, o sea,
ya no tienen familia, ya no tienen compromisos personales, ya no tienen amigos, ya no tienen hijos, porque su vida es la política. Bueno, y eso es lo que exigía este mundo masculinizado de la política. Yo creo que refresca mucho la entrada de las mujeres, porque es eso, bueno, pues sí, tenemos otros intereses, tenemos otras actividades, porque tampoco estamos tan dispuestas a dejar todo de lado, porque claro, los hombres tienen una esposa a quien le pueden dejar todo eso encargado. Las mujeres no tienen, entonces, bueno, necesariamente tienen que duplicar o sea, como el piso trabajo. parejo, ¿no? Exacto. Y que se entienda, que haya una balanza ahí bien equilibrada, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que también lo que tenemos que luchar es por el respeto a esta actividad, ¿sí? Es un problema, siento yo, de justicia y de paridad. Oye, la capacitación, hemos hablado de las mujeres cuando quieren entrar a la política y muchas veces las rechazan porque dicen, es que no están capacitadas, pero muchas mujeres están en la lucha, muchas mujeres andan ahí en las colonias y son mujeres que incluso hasta en los partidos políticos hay dinero para que haya capacitación, pero no se llega a la capacitación, ese dinero se va. Estaba revisando algunas informaciones y bueno, hay algunos testimonios en donde algún partido político, en vez de dar ese dinero para la capacitación de mujeres, compra un auto o compra alguna cosa que pues es una situación material que no ayuda, pues no abona. Exacto. Sí, también en la ley existe, te digo, es que los partidos han buscado darles la vuelta al cumplimiento de la ley, sin violarla, insisto, pero le dan la vuelta. Hay un presupuesto asignado del 3%, ahora se incrementó en la última reforma, presupuesto asignado para la promoción del desarrollo político de las mujeres, capacitación y promoción del desarrollo político de las mujeres. Ese es un presupuesto etiquetado que debiera de estar justamente asignado para esto. Y no sabemos que no todos los partidos lo utilizan, porque inclusive, y además esto es transparente, uno se mete a la página del INE y ve los informes que entregan los partidos, y bueno, sí, hay casos dramáticos en donde se gasta ese dinero en comprar artículos de limpieza, delantales, o contratar secretarias, o que claramente ese no es el objetivo, sino se trata precisamente de promover la capacitación y la formación de estas mujeres para que después los partidos no digan es que no hay mujeres, ¿no? Claro que hay mujeres, lo que pasa es que no hay oportunidades, las mujeres siempre han estado relegadas a posiciones menos importantes, ¿no? Cuando hay una posición importante, primero se piensa en los hombres. Bueno, el argumento, yo creo que es un argumento totalmente falso, ese de que no hay mujeres o no hay mujeres capaces y capacitadas. No es cierto, pero claramente esto, ahí sí hay que ponerle el ojo y hay que estar vigilando lo que hacen los partidos con ese dinero, porque es mucho dinero, son más de 100 millones de pesos al año, lo tienen distribuido proporcionalmente los partidos, pero todos tienen que cumplir con este requisito. Y yo creo que desde fuera también tenemos como ciudadanas o quienes estamos en la academia dedicados al análisis de estos puntos, pues poner el dedo ahí, señalar que no están cumpliendo con algo que dice la ley y que es fundamental, claro que es fundamental. ¿Para qué? Para promover la capacitación de las mujeres, para promover su formación y desde luego su participación. Y esto hará que tengan más posibilidades de conseguir otros puestos. Insisto, no solamente el legislativo es la ruta más fácil porque los otros son elecciones uninominales y bueno, es más difícil, es un candidato nada más, ¿no? En una presidencia municipal o en el gobierno de un estado. Pero sí es importante que participen. Como en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, en la elección pasada, bueno, eran puras candidatas, menos uno, que fue el que ganó. Pero no importa, bueno, hubo bueno, pero ahí ya hubo... Claro, hubo mayoría de candidatos, de candidatas. La opción, la oportunidad de la mujer, no se decidió por ella, pero ya participó, ya estuvo jugando. Sí, contendieron y bueno, eso, ahí está bien claro, y el elector le dará el voto a quien decida. Claro. Sí, eso. Rosa María, de frente a este proceso electoral que se avecina, ¿cuáles son los retos? ¿Qué tendrían que estar haciendo las mujeres? ¿Qué tendrían que estar haciendo los partidos políticos? ¿Qué tendríamos que estar haciendo como sociedad? Insisto yo, tenemos que hacernos más visibles. Las mujeres tenemos que hacernos más visibles y las mujeres que están participando en política tienen que hacerse más visibles. Yo creo que hay ya una incipiente cultura de la denuncia. Entonces, yo sí veo, porque se vivió en el proceso electoral pasado, el de este año, lo que decías tú, que comentabas muy hace rato, un nivel de violencia como nunca antes lo habíamos vivido. No solamente la violencia relacionada con el narco y con estos procesos, sino una violencia política
Interior que afectó particularmente a las mujeres. ¿Cómo contrarrestar esto? Yo creo que con una cultura de la denuncia. La FEPADE está abierta, existe, bueno, aprovechémosla, ¿no? Entonces, en estos procesos yo creo que sí hay que dar cuenta y hay que dar cuenta de todos estos actos que vulneran la participación de las mujeres. También de los hombres, ha habido muchos candidatos que renuncian, no, desafortunadamente, pero en particular yo sí es un número mayor el de las mujeres, porque siento que estamos más vulnerables. Esto no es una lucha fácil y es una lucha inequitativa, depende de donde estemos ubicadas. Desde el Distrito Federal es más cómodo decirlo, y estoy consciente de eso, que si estamos en algún otro estado con procesos electorales y que van a tener procesos electorales el próximo año y que además tienen una cultura masculinizada mucho más arraigada de la que existe aquí. Pero si no damos la batalla, sí, no vamos a avanzar. Bueno, además ya se vio que hay mujeres que son mujeres ganadoras, ¿no? Porque también está la otra parte de que no, las mujeres no ganan elecciones. Pues las mujeres sí ganan elecciones, ahí están, ¿no? Claro. Las muestras. Sí, es claro que ganan elecciones, forman parte de los congresos locales, forman parte de la Cámara de Diputados y bueno, ahora el trabajo que tienen ellas también se hará mucho más visible. Y sí hay la voluntad, porque lo hemos vivido en las legislaturas previas y seguramente será así en esta, soy muy optimista en este sentido, en que los grupos parlamentarios, las mujeres de los distintos grupos parlamentarios se unen en causas comunes. Entonces, sí se manifiestan y esto es muy positivo. Lo que no sucede entre los hombres, que esto, me regreso al tema que decías antes de la asociación de consejeras. Fíjate que cuando iniciamos esta asociación de consejeras, el primer intento fue hacer una asociación de consejeras, de consejeros y consejeras, o sea, de todos, de consejeros. Y no hubo forma de que se pusieran de acuerdo los consejeros. Entonces fue que dijimos, a ver, nosotras sí, fue mucho más fácil, fue rápido, fue sencillo el proceso. Yo creo que porque estamos conscientes de que o nos agrupamos o separadas y divididas no tenemos posibilidades de avanzar. Y yo creo que todas las mujeres estamos conscientes de que, de que eso es necesario. Tenemos que ir ganando posiciones día con día, aunque sean pasos, como dije al principio, aunque sean pasitos los que estamos dando, vamos en mejores condiciones, vamos más fortalecidas como colectivo, las mujeres, al proceso electoral del próximo año, los estados que aquí no tendremos en el DF, sí, no nos afecta a nosotros, pero los estados que sí tienen, yo creo que vamos mucho mejor como colectivo. Muy bien, pues Rosa María, te aprecio como siempre el que puedas platicar de estos temas con nosotros aquí en este espacio. Al contrario, Lupita, muchísimas gracias, es un gusto estar contigo. Muy amable. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todos mis compañeros del Tribunal Electoral le doy las gracias, le deseo que la pase usted muy bien.